Hola, muy buenos días, estimadas estudiantes. ¿Me escuchan? Sí, profe, se lo escucha bien. Ok, perfecto. Vamos a dar unos 5 minutos para iniciar la clase y dar la oportunidad que si hay más personas que se van a conectar, que ingresen a la reunión. Ya casi comenzamos.
Bueno, muy buenos días a todas y todos. Eh, Vamos a dar inicio a la última tutoría de este cuatrimestre. Eh, de mi parte, motivarlos a que cerremos de la mejor manera lo que queda de este periodo académico. Si están acá es porque creo que tienen pues un interés importante en concluir, como dije, de la mejor manera. Este último proyecto es muy importante y pues quizás algunos o algunas de ustedes salieron bajos o en alguno de los dos. eh, Quizás algunos de ustedes pues van excelente. Entonces el mensaje es que para este proyecto pues se mantengan los que están bien, que no se descuiden, eh, y los que van un poquillo más obligados pues dar lo mejor de ustedes. Un aspecto que a mí me llamó mucho la atención es, bueno, para las personas por lo menos que están en mi entorno, no sé si el entorno de los demás compañeros era igual, es que preguntan poco durante la semana con respecto a las preguntas. Eh, bueno, quizás en algunos casos todo está muy claro, no, no hay ninguna duda y el resultado se ve en el proyecto que entregan, que en muchos casos está muy bien. Pero en otros veo bueno, hay pocas preguntas durante la semana, y también se refleja eso en el resultado de la nota. O sea, que confunden un poco eh, lo que se les está preguntando. Y yo, por supuesto, dejarles claro que estoy ahí para responder las inquietudes que tienen. Si en algún momento, pues no les he contestado a tiempo, me disculpo, pero en la mayoría de casos sí lo hago. Y que sepan además, que las respuestas que les doy o las preguntas que ustedes me van a formular a mí, no precisamente son como para que yo les diga si está bien o está mal, ¿verdad? Entonces, para que eso quede claro, porque me pregunta, profe, pero el concepto por ejemplo, de las dos tendencias de la poesía costarricense, etcétera, ¿está bien esto que escribí? Yo lamentablemente no puedo contestarles eso. Si ustedes, por ejemplo, me preguntan a mí, profesor, es que estos conceptos no los encuentro en el libro, ¿a dónde puedo ubicarlos? Bueno, yo ahí podría ubicarlos, más o menos a dónde, en qué páginas están dichos conceptos. Eso sí, con mucho gusto. Porque a veces a uno se le enreda, porque son conceptos similares, incluso algunos subtítulos son similares, entonces, y una, una falla en cuanto a de qué se está hablando, o por ejemplo, mencionar un concepto que no es, puede determinar si uno sale bien o malo en un proyecto. Entonces, sí es importante para mí, por lo menos que ustedes acudan durante la semana a plantear las dudas que tengan, eh, y recordarles cómo como el lunes es feriado, el proyecto les va a aparecer a ustedes el martes 16, ¿ok? Para que lo dejemos claro. Obviamente se les va a correr el día para que tengan la misma cantidad de días para responder. Por favor, fijarse, son cuestiones que ya hemos hablado quizás en otras tutorías, por favor, fijarse en que el documento que suban sea el correcto y que por favor lo suban en formato PDF, pero que sea el correcto. Me he topado con estudiantes que en el primer proyecto salieron excelente, muy bien, pero lamentablemente cuando llego yo a abrir la segunda entrega, el segundo proyecto, me topo con que está el mismo, el proyecto uno, que fue que se equivocaron. En lugar de presentar el proyecto 2 presentaron el proyecto uno. Entonces yo lamentablemente y con todo el dolor del alma, pues no puedo ayudarles, ¿no? Ustedes saben que las reglas de la universidad son muy claras, las reglas de la universidad son bastante, eh, en cierta forma, rigurosas y eso está muy bien porque estamos en una universidad pública, ¿no?
eh, que exige calidad, que exige compromiso. Entonces, fallas así se dan, ¿por qué? En muchos casos, descuidos, pero en otros es porque están tan apurados o tan apuradas al entregarlo en el último momento que pasan esos errores. Entonces, para que este último proyecto del cual depende buena parte de la nota, no cometan esos errores, entréguenlo a tiempo. No hay excusa, por ejemplo, con respecto a que se me fue el internet, porque como ustedes saben, tienen 4 o 5 días para resolver cualquier problema que tengan. Si del todo hay una situación de fuerza mayor, ya ustedes saben, como se los dije en la primera clase, en caso de fallecimiento de un familiar de primer grado de consanguinidad, hijo, padre, hermanos, por favor, presentar el certificado de función. En caso de que no haya habido internet durante toda la semana y se encuentran en un lugar remoto, por favor, presentar el comprobante de la compañía que les brinde el servicio para que quede debidamente justificado. En caso de que estuvieron internados o internadas por algún padecimiento, ojalá que no suceda, también pedir el comprobante de todos los días que estuvieron en el hospital y así tienen el respaldo para poder realizar el proyecto después, solamente prácticamente en esos casos. Y muy importante también este, ejercer el derecho de apelación si ustedes consideran que así lo tienen, ¿no? Que tienen que presentarlo 8 días, tienen 8 días para presentar el recurso y uno tiene 15 para contestarles. Por favor, leer muy bien las instrucciones. En caso, ya saben, cuando se les pide que sean citas textuales, es solo eso. Cuando se les pide que expliquen con sus propias palabras, no incluyan citas textuales. Tal vez uno lo hace como como diciendo, bueno, es que y tal vez al profe le parezca mejor una idea reforzada con una cita, no es necesario. Cuando se les pida que expliquen de manera pertinente, completa y pertinente, con sus propias palabras. Una respuesta de 2 líneas no es una explicación. Una respuesta de 3 líneas no es una explicación. Entonces, para que lo tengan en cuenta, por favor, no sé si ustedes han visto cómo lo califico yo. En mi caso, no sé otros tutores, pero por ejemplo, casi siempre o se ven errores en cuanto al interlineado, que no lo hacen 1.5, lo hacen interlineado sencillo y por eso se les baja puntos. Si no lo entregan en formato PDF, se les baja puntos. Entonces, tener mucho cuidado con esos detalles. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Ok, si no, para comenzar y entrar en materia, porque sí es bastante lo que tenemos que abarcar durante esta clase. A ver. Ahí pueden ver la presentación, sí. Me avisan, Sí, por favor. profesor, sí se ve. Ok, vamos a ver. Ok, hoy nos corresponde abarcar el capítulo número 4 y el capítulo número 5. Ya es la última parte del material. Llamado el capítulo 4 se llama El ocaso del Estado-Nación en la literatura costarricense, identidad y entre la nostalgia y el desencanto. Y el número 5 que viene después, denominado Imaginarios contemporáneos en el siglo XXI, en búsqueda de una identidad literaria, es a manera de interrogación. En primer lugar, bueno, yo como impresión inicial, les digo que esta es una ese es digamos, el último periodo literario
que se encuentra dentro de la literatura de nuestro país. Y para los que leímos el material, el módulo, si algo destaca, si algo destaca, es la gran cantidad de obras que se publican y todavía mucho mayor la diversidad temática que éstas tienen. ¿Por qué? Pensaría yo. Bueno, es que estamos viviendo tiempos muy complejos, muy complicados. Desde, como justamente nos corresponde cubrir desde los años 80 hasta la fecha, o ya han pasado prácticamente 4 décadas, 3 décadas y un poquito en realidad. Eh, Vivimos en tiempos muy convulsos. Y como he dicho antes, las personas escritoras no son inmunes a esa complejidad de los tiempos y la sensibilidad artística, porque al final de cuentas, entre todas las definiciones que podemos encontrar de literatura, la literatura, ante todo, es arte, es creatividad, es sensibilidad estética. Pues las personas que escriben en Costa Rica han sido muy receptivos y han aprovechado, para bien o para mal, ese contexto para eh, crear obras singulares, obras que las invito y los invito a todos y todas a leer. En este momento, en la Universidad Nacional, para las personas que son acá del Valle Central, hay una feria del libro universitario, en donde la UNED está ahí con sus materiales, con su producción, y hacerle la invitación para que se acerquen justamente y disfruten de las obras. Yo sé que en este en cuatrimestre, en la universidad, como ya he dicho antes, ¿no? Para ustedes que son de carreras de educación, de ingeniería, de turismo, de administración, las carreras que da la UNED, ¿verdad? Eh, Quizás ustedes no son especialistas o no van a estudiar para especializarse en el área de la literatura, ya sea como profesor de español o como el filólogo, filóloga, pero como amantes de la literatura y como parte de la formación humanística que brinda la UNED, pues hacerle la invitación a aproximarse a esta literatura. Y como dije, ¿no? Crisis del Estado-Nación. Crisis. O sea, algo no anda bien o algo no anduvo bien durante finales de la década de los 70, 1979, y toda la década de los 80 fue una crisis muy importante. ¿Ok? ¿Por qué? Número uno, situaciones, acontecimientos históricos. A propósito del proyecto número dos, ¿verdad? Donde confundieron lo que son situaciones o acontecimientos históricos con la pregunta, no solo con los logros, sino con la pregunta anterior. Entonces, cuando hablamos de acontecimientos o situaciones históricas, son hechos, hechos, ¿verdad? En este caso, bueno, vamos a ver, la crisis que nosotros, en la cual nosotros nos referimos del Estado-Nación, pues tiene que ver con lo que vimos en la tutoría anterior y el estudio para el proyecto pasado. ¿Por qué? Porque recordemos, fue la generación de escritores y escritoras que vivieron durante el periodo de bonanza, durante el periodo de auge, como dicen popularmente las vacas gordas del país. ¿Por qué? Porque había un Estado fuerte, había un Estado que era el principal empleador en el país. La principal fuente de empleo era el sector público. Hubo una modernización importante a nivel de la industria, el país tenía fábricas, el país generaba en cierta forma progreso, había instituciones fuertes, había a nivel presupuestario
se priorizaba bastante la inversión en salud, en educación, el acceso a la educación superior era, era muy bueno, me acuerdo, buena parte de la población accedía a la educación universitaria. No sé en qué periodo, si en este periodo de los 70, incluso los 80, hubo un tiempo que no hubo examen de admisión, la gente matriculaba y entraba, ¿no? Porque había una solvencia para apoyar a las personas y que entraran a la universidad pública. Entonces, como dije, ¿no? Era un periodo de bonanza, de, en cierta forma, de progreso, de auge de ese estado. Pero ojo, desde ese momento, como vimos en el material, ya había algunos gérmenes de, pues, gérmenes de aspectos que nos indicaban, bueno, esto es, en cierta forma, una burbuja, en cierta forma, algo, un crecimiento, sí, muy abundante, pero muy frágil. ¿Por qué? Porque en ningún momento eso hizo que Costa Rica se transformara en un país desarrollado, en un país de, de primer mundo. En lo que dicen los académicos, economistas y sociólogos de la División Internacional del Trabajo, ¿qué papel jugaba Costa Rica en ese concierto de las naciones? Costa Rica era un país pequeño, dependiente del capital, de la inversión, del capital extranjero, en este caso, mediante la deuda, mediante mecanismos de deuda, dependiente de Estados Unidos. Y además, dependencia en cuanto a las exportaciones que el país hacía en ese momento. Muy dependiente. No era un país que tenía, aunque se intentó, pero no era un país que tenía una estructura productiva, no era un país que por sus recursos y por su tamaño pudiera llegar a tener cierto desarrollo independiente capitalista y convertirse en una potencia por sí solo. Entonces eso genera contradicciones. Y esas contradicciones, como dije, estallaron en 1978-79 con una crisis económica fuerte a nivel mundial, ¿no? En donde eh, pues ese alto financiamiento que tenía el Estado, eh, ese progreso poco a poco fue colapsando y Costa Rica, pues la crisis fiscal que tenía el país, a propósito de crisis fiscal y lo que sucedió en el año 2018 con el combo y el paquete de impuestos, había pues un hueco en las finanzas. Y también expresado a nivel internacional con el tema del petróleo. Eso, esa crisis, ¿verdad? Esa crisis, además el tema del dólar, fue importante ahí. Eh, esa crisis económica se expresó durante finales de los años 70 e inicios de los años 80, ¿no? Eh, y que tendría consecuencias como cuáles, pues bueno, una reducción posterior del tamaño del Estado, ya el Estado pues no pasó a ser el principal empleador, recortes presupuestarios, eh, y el país va adoptando poco a poco un modelo agroexportador. Además, se comienzan a firmar los famosos programas de ajuste estructural, que implica eso en realidad, lo que yo acabo de mencionar. Como dice el término, ajuste estructural. O sea, un cambio en ese modelo económico del país. Pasamos del Estado benefactor, un Estado fuerte, un Estado con conquistas sociales, pero que
por sus características, tarde o temprano se iba a derrumbar, como eso ocurrió, pasamos de un estado benefactor a, como dice ahí al final, imposición de un modelo neoliberal, que poco a poco fue desmantelando, debilitando las conquistas sociales del periodo anterior, como dije, a nivel de recorte de presupuesto, que impactó en la educación, en la salud, en las instituciones públicas, este, poco a poco la apertura de sectores, por no decir privatización, principalmente la banca, venta de instituciones del Estado, venta y cierre de instituciones del Estado. Recuerdo muy bien el tema de la Consejo Nacional de Producción, eh, eso de la mano con un modelo de agroexportador, con un modelo de promoción de las exportaciones, que eso lo vemos fácil. Yo no sé, en mi entorno por lo menos hay bastante gente de Guapiles, yo soy de ahí, Guapiles y La Cruz, principalmente en el sector de Guapiles, ¿no? Hay una transformación del agro muy importante. ¿Me escuchan? Sí. Sí, profesor. Ok. Hay una transformación importante del agro en el sentido de abundancia de productos para la exportación del mercado internacional, como las piñeras, manteniendo el tema de las bananeras, el tema de los ornamentales. eh, Eso de la mano con un fuerte aumento de la inversión extranjera directa. En el caso de la capital, lo vemos principalmente en las zonas francas, con las fábricas, con las grandes empresas de capital transnacional que llegan al país a ubicarse. ¿Ok? Entonces, es un modelo económico muy diferente al anterior, muy diferente. Modelo neoliberal. Y ahora el principal empleador no es el Estado, ahora el principal empleador son las grandes empresas transnacionales ubicadas en régimen de zona franca, ubicadas en el campo, tomando las mejores tierras para producir o para el monocultivo. Eh, en el régimen de zona franca vemos, como en la actualidad, eh, prácticamente enormes privilegios fiscales, como el no pago de impuestos, una enorme flexibilidad laboral, salarios que no están a la altura de lo que las personas necesitan. Todo eso empezó en esa época, jóvenes, todo eso empezó en esa época. Finales, digamos, a ver, para ser más precisos en la periodización, finales de los años 70, crisis económica a nivel mundial. Costa Rica colapsa prácticamente, ¿ok? Colapsa. Entonces la gente empieza, ahí empieza un debate nacional. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Años 80, se empiezan a gestar las primeras orientaciones de ese modelo. ¿Mediante qué? Mediante los programas de ajuste estructural. ¿Ok? Años 80. Y ya en los 90, ese modelo neoliberal entra con todo. ¿Ok? Entra con todo. Todavía, todavía, para hacerlo más fuerte, más duro, ya en 2005, no, 2007, sí, 2007, se da lo del combo del ICE, perdón, lo del Tratado de Libre Comercio. Ya es un marco legal que va a consolidar el régimen o el modelo neoliberal. Antes está el tema de la concesión a RTV, antes está el tema de venta de activos como el Banco Anglo, o sea, está el tema de activos de venta de activos como el del Banco Anglo, por ejemplo. Este, Está el tema de debilitar las pensiones. Entonces, a partir de los años 90, justamente
empieza a consolidar este discurso en el país antisindical, en favor del solidarismo, en favor de las grandes empresas. ¿Por qué? Porque el principal empleador, como dije, fue en ese momento, y creo que sigue siendo el sector privado. El sector privado, bajo esas condiciones, ¿no? Bajo unas enormes ganancias para las grandes transnacionales, con base en una serie de privilegios como son incentivos o el no pago de impuestos, como son unas que pagan bajas tarifas de agua, luz, servicios públicos, pero eso va de la mano con un desgaste en las condiciones de vida de la clase trabajadora costarricense, ¿no? Sector privado, muy baja tasa de sindicalización, o sea, aquí la prensa, los medios han vendido el sindicalismo como algo negativo y uno en cierta forma, yo que estoy metido dentro del sindicalismo, yo que estoy involucrado dentro del sindicalismo desde prácticamente desde que empecé a trabajar, todavía cuando era estudiante en la UCR, pues ahí fue mi primera experiencia conociendo, porque yo estuve en todo ese proceso del Tratado de Libre Comercio y eh, uno ahí se involucraba. Y bueno, este, pues ya después sí, como profesor, docente del MEP, uno va conociendo el sindicalismo y tal vez por la misma acción de las dirigencias uno dice, sí, estos casi no luchan, pero el sindicalismo como tal, la idea del sindicalismo tiene que ver con hacer valer los derechos de la clase trabajadora. Eso ha cambiado por la percepción incluso de los medios, de decir, bueno, es que son privilegios, solo luchan por ellos mismos, cuando en realidad eh, el sindicalismo honesto y luchador lo que hace es promover la organización de la clase trabajadora desde las bases para defender sus derechos. Eso es. Y bueno, en el sector privado eso no existe. Y ustedes analizan eh, eso junto con la los pocos derechos que hay en el sector privado y los bajos salarios y las bajas condiciones de trabajo, ahí uno entiende por dónde va la lógica de este modelo neoliberal. Entonces, así está el país, o sea, venimos de ese estado benefactor y ahora estamos así. Yo creo que siguen insistiendo en eso, ¿no? Ustedes, si ven los medios, eh, toda esta discusión sobre la venta del BCR se fundamenta en eso, ¿no? En la poca eficiencia, en fomentar la inversión privada, el mismo cuento de siempre, y el país más bien es más dependiente del capital extranjero, es un país más empobrecido, es un país este, con altos índices de criminalidad e inseguridad, que tiene que ver con eso, tiene que ver con el modelo económico, no tiene que ver única y exclusivamente porque en las zonas rurales o en diferentes partes del país hay gente muy mala y se matan entre las bandas. No, tiene que ver Profesor, con un pero también tema eso, estructural. Sí, disculpe, también eso viene con respecto, o sea, no solo de la parte económica, sino también de la parte social y la parte, este, ¿cómo se llama? La forma de crianza, porque muchas veces o actualmente se cría de una manera diferente a la de antes. Digamos, la crianza que se tuvieron en los noventas, en los 2000 son completamente diferentes a la crianza que se tuvo en los setentas y los ochentas, digamos. Todo eso es parte de un proceso de pensamiento y de reformación en la parte educativa. O sea, no me refiero a la parte de los profesores, sino que me refiero a la parte educativa en casa, más que todo. ok. Agradezco su aporte. Yo creo que eso también tiene que ver incluso con lo que mismo yo estaba diciendo, porque en la parte educativa, yo trabajo en un colegio aquí en Pavas, en Rincón Grande, la zona de Lomas del Río, que lamentablemente solo en noticias negativas salen, ¿verdad? Y todo eso. Eh, y las condiciones donde uno trabaja, donde uno da clases, el mismo sistema, ¿no?
empuja justamente, y la misma sociedad alrededor empuja a esa inseguridad, ¿verdad? Y, y lamentablemente el hecho de que uno no pueda ejercer la labor docente de la mejor manera, ¿verdad? Porque casi no hay condiciones, no hay recursos, hay saturación de trabajo, eso impacta en la juventud. Uno, como usted dice, uno hace lo mejor posible para construir conocimiento entre las dos partes, no es decir, yo enseño y ellos reciben, ¿no? ¿Verdad? Obviamente un conocimiento ahí, más orientación constructivista de mi parte, pero, pero sí es bastante complicado y es muy difícil esa parte también de integrar a la familia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que padres de familia, de aquí de la zona por lo menos, eh, uno lo cita para alguna reunión para hablar de algo. Por ejemplo, y sin desviarme tanto, la primera reunión de padres que hicimos, padres y madres, y la primera reunión de encargados, de 33 estudiantes que yo tenía en mi grupo guía, solo llegaron 11. Entonces, yo estoy seguro que de esos habrá algunos que no les importa y no asistieron, pero la gran mayoría es porque trabajan 14 horas, 12 horas al día de empleadas domésticas, en fábricas, súper explotados y no pueden llegar. Es un costo para que les den permiso en las empresas. Entonces, hay gente que llega, que sale de la casa a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, y llegan a las 6 de la tarde, 5 de la tarde. Entonces, y entonces es muy difícil, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo la situación económica, cómo ese modelo neoliberal ha incluso cambiado las dinámicas de las familias? Aterrizándolo a lo que usted dice, sí, es un tema también familiar, porque además la familia ha cambiado mucho en ese sentido. Cuesta mucho que exista apoyo, que exista respaldo en ese sentido, que exista seguimiento de lo que hacen los hijos, por ese mismo factor, ¿verdad? Por ese mismo factor. Por eso yo decía que lo económico también empuja a que la gente se sumerja en esta ola de inseguridad, ¿no? Y tiene que ver con ese modelo neoliberal. Acontecimientos históricos, caída del muro de Berlín, colapso del socialismo soviético, que yo podría pasar 2 horas hablando de esto, pero pues no es la idea. Entonces, ¿qué pasó acá? Gran parte, un sector importante de gente que creía en un cambio social, en construir un sistema económico diferente, pues cuando ve que cae el muro de Berlín, cuando ve que las economías de Europa del Este, del socialismo real, llamado socialismo real, entran en crisis, pues bueno, eh, dicen el proyecto liberador, un proyecto de sociedad diferente, ya fracasó, ya no hay nada por qué luchar, o las luchas van a ser diferentes ahora. Hay tensiones político-militares entre Estados Unidos y países árabes, los conflictos armados centroamericanos que se dieron durante los años 80 en El Salvador, entre el ejército, entre el gobierno, entre dictaduras y la respuesta de los sectores populares organizados en guerrillas o en grupos de presión, como el caso de El Salvador, el caso de Nicaragua, el caso de Guatemala. Eh, Vemos cómo los conflictos armados se dieron en El Salvador durante toda la década de los 80, en Nicaragua, después de la revolución, vino la contrarrevolución de parte de la derecha, también durante todos los 80. En Guatemala, los acuerdos de paz se firmaron recién en 1996. Entonces, ¿qué sucedió? Que luego de esos conflictos armados, eh, no es, no es que los países de repente se recuperaron económicamente y hubo un bienestar en las condiciones de vida de la población, para nada. Este, los problemas estructurales de las economías y de la sociedad de esos países después de los conflictos armados o después de los acuerdos de paz que se firmaron, no se resolvieron. Y, pues bueno, un aspecto muy importante es la globalización, ¿no?
de la llamada era de la información. Nosotros conocemos lo que sucede en diferentes partes del mundo, estamos enterados. Hay una sociedad global, en cierto sentido. Hay contacto con la realidad de diferentes países. Eso no pasaba antes. Estamos en una economía global eh, orientada por ese modelo neoliberal, prácticamente en todo el mundo, con el bienestar, con el beneplácito de las potencias económicas que siguen esa orientación, lideradas por Estados Unidos. Entonces, esos son los cambios o los acontecimientos principales que hacen eco de las personas escritoras en Costa Rica. ¿Okay? De ahí se derivan diferentes tendencias narrativas, diferentes temáticas. ¿Ok? Temática ambientalista y patrimonial. Esa es la primera tendencia narrativa o digamos, esa es la primera temática que se desarrolla justamente a finales de los 80, inicios de los 90, ¿no? Eh, hay un hilo, hay una relación directa. ¿Por qué se desarrollan tendencias o temáticas ambientalistas en el país? ¿Por qué? Porque, como ya les dije, el modelo económico cambia. El nuevo signo de los tiempos es el neoliberalismo. ¿Qué busca el neoliberalismo o esa corriente económica? Decir, bueno, en Costa Rica ya el Estado no va a ser la principal fuente de empleo de la gente. Eliminemos eso. El Estado hay que hacerlo más pequeño. Entonces, ¿qué hacemos ahí en ese caso? Hay que aprovechar los recursos que tiene el país para generar riqueza. ¿A qué nos referimos con los recursos naturales? Nos referimos, eh, entre otras cosas, y refiriéndonos a la novela La Loca de Gandoca, por ejemplo, nos referimos al el turismo y la riqueza que genera eso sin que exista una preocupación por las consecuencias de esa riqueza. ¿Como cuál? El refugio de vida silvestre Gandoca Manzanillo era una zona en donde se quería establecer una marina, ¿verdad? Y esa marina iba a causar serios daños en los arrecifes de coral, no se estaba respetando eh, la zona marítimo terrestre, o sea, querían establecer un malecón, puertos, todo eso en zona donde no tenía que ser, con la complicidad de las instancias municipales y del mismo Estado costarricense, que en ese modelo económico neoliberal buscan crear las condiciones para que se beneficien de las grandes empresas, ya sea transnacionales o nacionales. Entonces, por eso es que surge la temática ambientalista, la temática patrimonial, porque los escritores y escritoras, en este caso Ana Cristina Rossi, habla justamente de las consecuencias que nos va a traer esa hambre de saqueo de nuestros recursos naturales a toda costa. Y la complicidad de, de las instancias gubernamentales que van a estar al servicio de las ganancias de unos pocos. Las personas que alguna vez han ido a Guanacaste, todavía Limón, pues van a Limón, todavía Limón, no Puerto Viejo principalmente. Uno ve que ese desarrollo turístico pues está ahí. Hay daños al ambiente, hay situaciones que no están bien, pero es algo muy diferente a lo que sucede en Guanacaste. Guanacaste sí es otra cosa. Ahí sí ha avanzado este modelo neoliberal turístico de una manera increíble, con consecuencias ambientales
terribles, ¿no? Hay comunidades en donde eh, solamente pueden tener agua potable cuando llega el camión cisterna, ciertos días a la semana. ¿Por qué? Porque el agua se prioriza para garantizarla en los hoteles, para regar los campos de golf. Entonces la gente no tiene agua. El amplio, la amplia destrucción de las montañas para construir hoteles se da bastante. El paisaje que hay en la zona de Guanacaste, en muchos lugares ya es un paisaje transformado, parece otro país. Y, y aquí lo que ha pasado es que eso ha traído consecuencias económicas, ¿no? Ahí la tierra es carísima, muy caro, muy caro. Ahí comprar un lote, si usted quiere, no sé, tener una casa, algo así, es carísimo. Es en dólares además, y ahí ha subido mucho eso. Entonces, eh, las novelas con temática ambientalista tocan esos temas, importante, ¿no? No, quizás no hay una novela que uno diga, bueno, eh, que se centre tipo La Loca de Gandoca, pero centrada en el desarrollo turístico de Guanacaste, por ejemplo. Pero está esta novela. eh, y las luchas que hay alrededor de la defensa del medio ambiente, de la defensa de los recursos naturales. Novelas que tocan esas temáticas empiezan a surgir en esta nueva generación. Igual que eh, con esa misma tónica de denuncia medioambiental se encuentra Única mirando al mar, que ahí combina dos cosas, ¿no? Combina, eh, por un lado, la contaminación, los desechos, lo que eso genera en el medio ambiente, la población, todos los daños, con ese, esas nuevas prácticas de consumo, del consumismo. Estamos en una sociedad de consumo, movidas por la publicidad. Eso genera que consumamos más de lo que necesitamos. Entonces, un montón de basura se produce en la ciudad. Entonces la gente va, los famosos buzos, gente que tienen o tienen fuente de ingreso. Ahora vamos a hablar de eso, ¿no? El tema de las consecuencias de la caída del Estado benefactor en cuanto a las condiciones de vida de la gente. Gente que no tiene ingresos y se convierte en buzos. Su vida depende de hurgar en la basura. Eso se denuncia en Única mirando al mar. Eso se trata en Única mirando al mar, entre otros aspectos. Y la forma en que se trata, y lo vamos a ir viendo después. La nueva novela urbana, a propósito de lo que yo decía, la nueva novela urbana, un personaje más en la literatura costarricense. Eh, Aquí lo importante saber es la temática urbana está presente, número uno, está presente. Eh, Tanto y eso viene desde la generación anterior y se mantiene hasta los tiempos actuales incluso. ¿Qué es lo que ha cambiado? Como dice ahí. Bueno, han cambiado dos cosas en realidad. Como dice el texto, ya la ciudad es un personaje más en la literatura. Antes se veía como un ente exterior amenazante, como decíamos en el trabajo anterior, la ciudad amenazante, ¿no? Ella no es un ente exterior, es parte de la vida de las personas, es uno solo, prácticamente. Por eso es un personaje más dentro de la literatura, ¿ok? Pero además, las personas que escriben sobre la ciudad también se interesan por hablar de los nuevos sujetos marginales que van surgiendo, la marginalidad, la exclusión, la miseria, la pobreza que hay en la ciudad. ¿Por qué? Bueno, estamos hablando de que el principal empleador durante la época de los 70, 60 era el Estado, era el Estado. Y cuando el Estado se va achicando
con el neoliberalismo, cuando se va haciendo más pequeño el Estado, pues va a quedar gente sin trabajo. Y si venden instituciones que generan miles de empleos, si recortan presupuesto que generan despidos, no toda esa gente va a pasar a trabajar para la empresa privada. ¿Por qué? Porque o sea, número uno, buena parte de eso iba para también para las comunidades, piñeras, bananeras, venta de plantas de exportación de ornamentales, naranjeras. Eso no es en las capitales, es en zonas rurales del país, zona norte, el Atlántico. Y número dos, o sea, entendamos que esa transformación se hizo sin ninguna, sin ningún margen de preparación, sin ningún margen para que las personas eh, pudieran hacer una transición y tampoco sin oportunidades claras de empleo. Entonces, de ahí es que nacen fenómenos como la informalidad. Ahora no es tanto, muchachos y muchachas, pero en los 90 pasar por San José, y yo cuando era niño lo hacía, ¿verdad? Eh, tampoco soy tan viejo, pero yo me acuerdo, o sea, cuando iba con mi papá a comprar los útiles, él no me soltaba porque era una cosa de ventas ambulantes por todo lado. Esa es la informalidad. Entonces, la nueva novela urbana toca el tema de la informalidad, toca el tema de la, de la inseguridad que hay en la ciudad, producto de esa situación económica y de ese paso de un modelo de Estado benefactores a modelo neoliberal, con los famosos chapulines que eran los asaltantes, los que le robaban a la gente en el centro de San José, este, y la violencia que hay en la ciudad, ¿verdad? Los barrios periféricos, se empieza ya a hablar de los barrios del sur, hay una exclusión, hay una marginalidad, y por eso es que la ciudad es el escenario, es un personaje que expresa esas tensiones y esos cambios en la sociedad costarricense. Acá es importante la desmitificación del pasado, el género de la nueva novela histórica. Las personas que escribían en esa época también hacían un especial énfasis en el tema de la identidad costarricense para realizar una revisión crítica, para realizar una, este, para reinterpretar lo que nos han dicho, lo que nos dijeron sobre la Costa Rica blanca, la Costa Rica europea, la Costa Rica suiza centroamericana, la Costa Rica democrática, la Costa Rica del trabajo y la paz. Ellos y ellas quizás no se centran en la denuncia de la realidad, de la actualidad, sino que dan una mirada al pasado, una mirada al pasado para mostrarnos otra visión de nuestra historia, de nuestra identidad costarricense. Por ejemplo, en la novela Asalto al Paraíso de Tatiana Lobo, habla sobre la figura de Pablo Presbere y el levantamiento indígena. Muestran cómo era la sociedad costarricense en esa época colonial, la sociedad mestiza, no una Costa Rica blanca, como nos hacen ver desde la invención de la nación. Los discursos oficiales y la literatura que vimos al inicio del curso nos vendían esa idea, pero
los escritores y escritoras del periodo en el que estamos tratando hoy desmitificaron ese discurso, volviendo al pasado y diciéndonos, no, acá esto fue diferente, desde la colonia. Acá los indígenas fueron masacrados, lucharon, fueron masacrados. O sea, hay una apertura para que se le dé voz a los vencidos, de que relaten su propia historia. Como la novela Tenochtitlán de José León Sánchez, otra, otra versión desde, desde los indígenas, desde el discurso indígena sobre la conquista, en este caso a nivel mexicano, ¿verdad? De la última batalla de los aztecas, pero es un escritor costarricense. Y este, otros textos como el de Limón Blues de Ana Cristina Rossi, que revela un aspecto importante de la historia afrocostarricense, de la figura de Marcus Garvey, que es lo que planteaba en su momento era la diáspora, el retorno de las personas afrocostarricenses a África, ¿no? Y el tema de la identidad y la denuncia del racismo que se dio en ese periodo histórico. Entonces, la nueva novela histórica. ¿Por qué nueva novela histórica? Porque la nueva novela histórica lo que hace es mezclar, combinar aspectos de de la historia. Esas personas que escriben esta novela, ese tipo de texto, investiga, recurre a textos históricos, pero haciéndolo ficcional. O sea, recreando escenarios, personajes que, pues, tal vez existieron o no, pero es una combinación entre esos aspectos de la ficción y de la historia. ¿Para qué? Para desmitificar el pasado, para traerse abajo diferentes ideas, concepciones, mitos, como los que ya me referí. La nostalgia, migración y relato testimonial. Eso es importante, ¿no? Cuando ustedes estudien la antología y lean el relato de Alfonso Chase, Recordar Nuevas Cosas, bueno, ahí estábamos hablando de que con una de las consecuencias de los conflictos armados fue, en el caso de Costa Rica, la migración. Costa Rica no pasó por esa dolorosa experiencia de guerra civil. Costa Rica ocupaba en cierta forma un lugar de mediador, no sé, puedo decirlo así, un país que el mismo imperialismo estadounidense blindó para que eso no sucediera y en cierta forma, entre la inestabilidad política de los años 70-80, Costa Rica fue una, como un oasis de estabilidad muy importante para que la cosa no estallara totalmente a nivel social. Entonces, Costa Rica, eh, en cuanto a la situación económica, social, no estaba tan deteriorada como esos países que pasaron por todo ese proceso. Entonces, como dije antes, luego de los conflictos armados, pues esos países involucrados en ellos, como en el caso de Nicaragua, no lograron recuperarse inmediatamente y eh, fueron víctimas de una pobreza, de una corrupción, un deterioro pues, muy rápido. Entonces, ¿la gente qué hacía? Por ejemplo, en Nicaragua, en los años 90, y venirse para Costa Rica. Ahí fue donde empezó la gran migración nicaragüense en Costa Rica, ¿verdad? Eh, luego del conflicto armado. Ahí fue que se dio todo ese intercambio cultural con Nicaragua, todo el fenómeno de la migración, y la literatura lo trata, lo trabaja, muy importante. ¿Desde qué lugares o desde qué énfasis? Desde, bueno,
la, la nostalgia de las personas nicaragüenses que tuvieron que venirse acá, dejando atrás la familia, su territorio, una vida ya hecha. Tienen que irse de todo eso, en primer lugar. Y por otro lado, eh, vienen acá a vivir en condiciones, en muchos casos, deplorables, ¿verdad? Condiciones en muchos casos de explotación, de maltratos. ¿Por qué? Porque, bueno, hay muchos estereotipos, hay muchas maneras negativas en que las personas ven a los nicaragüenses. Los medios de comunicación han contribuido mucho a eso. Le echan la culpa de todo lo malo que pasa en el país. Ah, es que hubo un crimen aquí, fue un nica. Ah, es que nos quitan los lugares en el seguro social. Entonces, todo lo echan la culpa a los nicaragüenses. Entonces, la literatura costarricense toca el tema de la migración desde el punto de vista, como dije, de la nostalgia, pero también poniendo en cuestionamiento todo ese montón de estereotipos que hay sobre las personas nicaragüenses. ¿Cuáles son los rasgos posmodernos en la literatura costarricense? Eso está en, lo sigamos ahí, en la página 142, 143 y 144. Son preguntas, no sé si preguntas de examen o de proyecto, porque no, sinceramente yo eso no lo veo, ¿verdad? Ya ustedes saben que eso se va a liberar en el entorno el martes, pero ahí está muy clarito, ¿no? Rasgos posmodernos en la literatura costarricense. ¿Ok? ¿Qué se refieren con posmoderno? Voy a leer la definición que nos da textualmente el libro para partir de ahí y enfocarnos. Dice, porque es una discusión muy amplia, muy grande. O sea, no es una cosa que... Sobre eso se ha dicho mucho, sobre lo posmoderno, la posmodernidad, pero aquí Mijail Mondol lo define de una manera, yo creo que un poco acertada. Dice, si bien la diversidad de definiciones en torno a este concepto forma parte de una explicación y un debate teórico mucho más complejo, para efectos de esta sección, esto es en la página 42, el último párrafo, para efectos de esta sección nos limitaremos a afirmar que el uso de esta denominación fue acuñada por un amplio sector de las ciencias sociales. O sea, es una denominación acuñada por un amplio sector de las ciencias sociales, la crítica literaria, filosofía, antropología e historia, con el fin de demarcar, tiene la definición, por si tiene subrayado, un momento de cambio entre las formas de producción cultural originadas en las sociedades modernas occidentales y el surgimiento de nuevas prácticas, concepciones estéticas, éticas y dinámicas de consumo estrechamente relacionadas con el modo de producción económica y tecnológico que rige a las sociedades contemporáneas. O sea, estamos hablando de nuevas formas de pensar, nuevas prácticas artísticas, nuevas dinámicas de consumo que se dan en la sociedad actual, digamos, o en la sociedad de fines e inicios del siglo XX, de fines del siglo XX, inicios del siglo XX. ¿Ok? Entonces, ligarlo a eso. Nuevas formas de escritura, nuevas formas de pensar, nuevas formas de consumo en la sociedad capitalista contemporánea que está regida por esa cuestión específica que tiene que ver con la era de la información, con la globalización. ¿Ok? ¿Cuáles son los rasgos? La literatura es concebida como un medio donde el lector tiene la capacidad de experimentar con las múltiples posibilidades de interpretación y ambigüedad que ofrecen los textos literarios. El lector es muy importante acá, es un agente más, no es simplemente el lector lee, recibe e interpreta lo que el escritor le presenta, no. El lector debe participar y resolver cuestiones que quedan abiertas o que no se dicen claramente. Eso es lo primero.
Dos, ruptura con el orden causal de las acciones narradas, el tiempo lineal y la referencialidad externa. ¿Qué quiere decir eso? Que no siempre vamos a recurrir a historias en donde hay un orden cronológico, en donde la novela empieza, por ejemplo, una novela empieza en marzo y va, sigue en orden mensual y termina en diciembre de ese mismo año. No, hay vaivenes en el tiempo, una novela puede empezar, de, digamos, en cierta época y luego hay digresiones al pasado, y luego se va al futuro. Eh, Eso es importante. También vemos en las novelas o en los textos la presencia de otros géneros, como cuáles. Vemos el género epistolar, hay novelas que tienen cartas, que tienen diarios ahí metidas, incorporadas. Entonces, hay una ruptura con el orden, con esa estabilidad en el texto literario. Hay una ruptura. Se juega con el tiempo. Ya no es la linealidad y no es el orden, es el desorden en ese sentido. Presencia de una voz narrativa mucho más irónica y lúdica en cuanto a ironía, ustedes saben, ironía, sarcasmo, los dobles sentidos, el humor, lo que se insinúa y no se dice directamente, el juego con el lector. Hay fragmentación, crisis y esquizofrenia. Eso tiene que ver justamente con la crisis del Estado-Nación, en donde las personas, pues, donde los escritores le dan paso a personajes que expresan locura, que expresan eh, lo no racional, lo no racional, ¿verdad? Y aquí es muy importante, ¿no? El número 5, complejidad y competencia intelectual que implica esta literatura para el lector promedio. ¿Qué quiere decir eso? Que eh, muy ligado a lo que se expresaba al principio. Se necesita de un lector que conozca de historia, que conozca de cultura, que esté involucrado en eso, para que sea un lector, más que un lector, un actor dentro de la trama de las ficciones, que él participe. ¿Ok? Entonces, a eso es que se refiere justamente con la complejidad de la competencia intelectual. El lector es un ente activo, no pasivo. Hay dos relatos que expresan eso, entre muchos otros, ¿no? Anonimate de eh, Ali Víquez, ¿verdad? Ali Víquez. Y el texto Punto de Fuga, ¿verdad? Que eso es muy importante, en donde se muestran esas características de lo posmoderno, ¿no? Eh, Aquí es muy importante entender que las personas escritoras, justo como vimos ahora, ¿no? Eh, a inicios de los 80, perdón, durante los 80 y todavía un poco en los 90, eh, estaba la temática ambiental, la temática de la ciudad, de la nostalgia y la migración, ¿verdad? Eh, hay una, hay una un profundo desencanto, una profunda desilusión ya después, como dice aquí, 1990, inicios del siglo XXI. ¿Por qué desencanto y desilusión? Porque ese modelo neoliberal que nos vendieron, que iba a sacar al país de la crisis, que iba a llevarnos al desarrollo, estaban los gobiernos de Calderón, de Figueres, con todos los cambios que la gente esperaba, pues bueno, y de la mano con la globalización, con que ahora el desarrollo tecnológico nos iba a hacer eh, una mejor sociedad, nos va a llevar al progreso, eso, eso nos, eso no fue así. Y entonces la literatura habla desde el desencanto, desde más bien decir, bueno, eso no pasó, más bien
en la era de la comunicación, más bien estamos más incomunicados, más ensimismados en nosotros mismos, valga la redundancia. En vez de ser personas críticas, nada más seguimos a la masa. En lugar de ser personas, ahora sí que somos de más conciencia de lo que pasa en el mundo, ser personas más informadas, más bien somos personas más manipulables, somos personas que además somos vistas como mano de obra barata, como personas, agentes de consumo. Hemos perdido la identidad. ¿Qué somos nosotros? Somos eso, desde el punto de vista de esta nueva generación de escritores. ¿Qué somos? Somos consumo, estamos enajenados, somos un número, somos una masa acrítica, una masa desinformada, este, una sociedad decadente. Producto justamente ya viviendo las consecuencias de ese modelo neoliberal. El punto C, entre el desencanto y la incertidumbre del nuevo milenio, surgen dos tendencias complementarias y antagónicas en la última década del siglo XX. La tendencia es el desencanto y la nostalgia, de lo que decíamos ahora, y las luchas sociales alcanzadas durante la década del 70 y 80, o sea, escritores y escritoras que expresaban ese desencanto, esa nostalgia con el pasado. Una nostalgia, a ver, ¿en qué sentido? En que añoran que todo tiempo pasado fue mejor, porque en la actualidad no hay esperanza. Y la búsqueda ficcional y experimental de una nueva interpretación de la historia oficial y la identidad étnico-cultural costarricense. Entonces, ¿cuál es la lógica? Tendencia número uno, añoranza del pasado, desencanto de lo que pasa en la actualidad. Y la número dos, hay una búsqueda de escritores por nuevas formas. ¿Cuáles son esas nuevas formas? Criticar la historia oficial y rescatar la diversidad cultural costarricense en sus ficciones, ¿verdad? ¿De qué manera lo hacen esas dos tendencias? Número uno, se revalora revaloración ficcional del espacio, los sujetos y los lenguajes urbanos marginales, como dije. Ahora se le da protagonismo a esos personajes, a los personajes eh, que han caído en desgracia, digamos, con la ruina del Estado benefactor, los que han caído en la informalidad. Hay una incorporación de la crónica periodística y colonial, eh, el empleo de procedimientos grotescos, carnavalescos e intertextuales. Ahí nos referimos justamente a personajes que son representados como animales o deshumanizados, e intertextualidad, la presencia de otros textos dentro de un mismo texto, de otros discursos dentro de un mismo texto, la reivindicación histórico-cultural de las identidades y comunidades indígenas y caribeñas, eso es muy importante, ¿no? Obras que hablan del pasado y presente indígena, del pasado y presente afrocostarricense, y el desarrollo de experimentaciones narrativas postmodernas, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Lo que vimos anteriormente, lo lúdico, lo irónico, este, lo que tiene que ver con la importancia del lector para que se involucre en el texto. Concretamente, ¿qué quiere decir eso? Que el lector reconstruya un final de una obra, que el lector resuelva tal o cual acertijo, que el lector saque sus propias conclusiones. Ok, eso es a grandes rasgos el camino que hicimos del capítulo número 4 sobre la producción literaria costarricense de las dos últimas décadas del siglo XX e inicios del siglo XXI. Ahora vamos a pasar
al siguiente tema. No sé si hay alguna duda o comentario o algo del material que no les haya quedado claro, que quería preguntar. Vamos a ver. Un momento. Voy a compartir pantalla otra vez. Me avisan si se ve, porfa. Sí, profesor, sí se ve. Ok, vamos a ampliarlo. Y capítulo número 5, Imaginarios contemporáneos en el siglo XXI. En búsqueda de una identidad literaria. ¿Por qué la interrogación? Porque es justamente eso, ¿no? Hay una búsqueda hacia nuevos géneros, principalmente tres ubico yo como novedad. La exploración más de lleno, esto no quiere decir que no se escribía antes, sino que se da un auge. Una exploración más de lleno con la ciencia ficción. Hay un auge muy grande de la ciencia ficción. Hay un auge muy grande de la novela negra o la novela policíaca. Y también hay una exploración pues muy interesante sobre las diversidades sexuales, sobre el tema de la literatura homoerótica. Son como las tres grandes novedades o las tres grandes temáticas que aborda la literatura costarricense, eh, ya más reciente, ¿no? Estamos hablando directamente del siglo XXI, donde nos encontramos ahora. Sin dejar de lado el tema de las migraciones, que es muy interesante y vamos a ver si nos da tiempo de abarcar. Ustedes saben, la tutoría, pues bueno, no, a veces no da chance de cubrir todo, sino que vamos de manera general y nos centramos en diferentes puntos que en el caso mío como tutor considero relevante entender. Vamos a ver. La nueva ciencia ficción costarricense tiene que ver con el tema de la identidad que toca, me parece a mí, a grandes rasgos, dos cuestiones fundamentales que tiene que ver con que los escritores problematizan sobre, bueno, en qué nos hemos convertido como especie humana y hacia dónde vamos, cómo van a ser las sociedades futuras, impactados por diferentes películas de ciencia ficción o sagas de ciencia ficción, eh, por novelas, textos similares, como Blade Runner, como esa saga que están dando ahora, que ya estuvo en el cine de Doom o Duna, este, cuestiones como Avatar incluso. Eh, Eso es ciencia ficción, eh, y un montón de películas al respecto. Las personas que escriben literatura en Costa Rica se han hecho eco de ese género, tanto obviamente recopilando influencias del cine, de la televisión, como de la misma literatura. Entonces, ¿cuáles son las temáticas que ejercen o que van surgiendo? ¿Cuáles son los rasgos propios de esta ciencia ficción costarricense? Número uno, la representación del cuerpo entre lo humano y lo no humano. Aparecen personajes no humanos, robots, androides o mezclas entre los dos.
¿verdad? Que cumplen una función primordial. El caso de los robots, de los androides, tiene que ver con suplantar funciones de los seres humanos o ejercer labores de control social. Este, aquí no hay que ir muy lejos, ¿no? Ya podemos ver cómo en países como China hay robots que fungen como meseros, como eh, personas encargadas de las labores domésticas, eh, toda una gama de cosas que ejercidas por estas, por estas figuras, ¿no? Que son creaciones humanas, pero que reemplazan labores humanas. Entonces, vemos que en cuanto a la representación del cuerpo hay eh, personajes en esta literatura costarricense, tanto que son mezcla o que no hay o que hay incertidumbre en si son humanos o no humanos, a personajes que aparecen ya directamente no humanos. ¿Ok? La número dos tiene que ver con la representación neoficcional de la ciudad. Vemos ciudades con una gran, eh, con una gran, con un gran desarrollo tecnológico, un paisaje urbano, pues, muy diferente al al que conocemos, y ciudades amuralladas con un escenario, pues, muy distinto al que ya hemos conocido, ¿no? Ese entorno urbano eh, omnipotente y omnipresente que se da, regido por esos cambios tecnológicos y por esos cambios en los medios de transporte, en los medios de comunicación. Todo eso se ve en en las ciudades que presentan los textos de la nueva ficción, eh, de la nueva ciencia ficción costarricense. Vemos también, cuando hablamos del desplazamiento espacio-temporal, del futuro al pasado. Eh, Comúnmente las ficciones de la nueva ciencia ficción se ubican en un futuro, normalmente lejano, año 3000, año 2080 y algo, año 5000, no sé. Eh, pero también hay capacidad para ubicar las ficciones, tanto, qué sé yo, eh, en donde hay situaciones, personajes que ubicados en el futuro, qué sé yo, en el año 3000, de repente regresan al pasado, al siglo XIX, para tratar de enmendar situaciones de la época que a juicio del escritor o escritora se podían corregir, y luego regresar al futuro. Entonces se da ese desplazamiento temporal, futuro al pasado, principalmente. La ciudad tecnócrata, civilizada, frente a la ciudad contemporánea, que se le da el signo de barbarie. Cuando hablamos de la ciudad tecnócrata, y entre paréntesis civilizada, nos referimos directamente a una ciudad del futuro, tal y como lo escribimos ahora. Una ciudad eh, con proporciones descomunales, una ciudad eh, de alta tecnología, eh, un entorno urbano metropolitano diferente. A eso se refiere con una ciudad tecnócrata frente a la ciudad contemporánea. En la actualidad, que si bien es cierto, hay tecnología, hay avances, no hay comparación, digamos, con lo que se plantea en las sociedades futuras, en esta nueva ficción costarricense, esta nueva ciencia ficción costarricense.
lo que decimos ahora, control social y dominio tecnológico, es muy importante, ¿no? Eh, la tecnología al servicio de controlar, vigilar y castigar eh, tanto el espacio urbano como a los seres humanos, ¿verdad? Sociedades con guardias robotizados, con sofisticados sistemas de seguridad, de manera que no nos, como ser humano, no nos rebelemos ante esa realidad futura y seamos, pues, seres alienados, seres eh, que- seres sometidos ante ese nuevo contexto futuro, ¿no? Crisis medioambiental, explotación y extinción de la naturaleza. Acá se dan los famosos escenarios este, apocalípticos, posapocalípticos, en donde prácticamente se enfrenta a la destrucción de la raza humana, quedan unos pocos seres humanos, hay un, hay un paisaje de destrucción, un paisaje de desolación, y esto ¿a qué lleva a pensar? Lleva a pensar, o nos lleva a una reflexión importante sobre la crisis medioambiental que vive no solo Costa Rica, sino el ser humano en general, en donde el sistema capitalista, con la manera en que está organizado o desorganizado la producción, eh, que prioriza la ganancia ante todo, no le importa destruir recursos naturales, con tal de aumentar sus ganancias y mantener sus tasas de ganancia. Entonces, ¿qué dicen los escritores de la nueva ciencia ficción costarricense? Bueno, así se va a ver el mundo cuando ya eh, los polos se derritan, cuando las sequías, cuando las inundaciones, cuando las tormentas, los huracanes se desarrollen en su máximo potencial al punto de que se acabe el mundo, ¿no? Entonces hay una relación ahí directamente de ponernos a pensar sobre eso. Imaginando el pasado, que es muy concreto. Estas obras tienen la capacidad de tocar temas que, curiosamente, tiempo después se dio. Tema de la pandemia. Ahí lo habla claramente, ¿no? Eh, el efecto premonitorio de la ciencia ficción, ¿qué quiere decir eso? Que una obra que se escribió en el año 2012-2010 en Costa Rica, este, no, 2013, perdón, 2012, sí. Una obra, van a tener chance de leer un poco, toca el tema de la pandemia de los virus, 8 años antes de que se diera el COVID-19. Entonces, eh, por eso es que existe ese efecto premonitorio de la ciencia ficción, ¿no? De que desde las obras podamos acceder a una realidad que posteriormente se cumplió. ¿Ok? Entonces son esas las características de la nueva ciencia ficción costarricense. Está muy clarito en el material, en el texto. Luego, otra gran vertiente tiene que ver con eh, el crimen y la literatura, lo que decíamos ahora, la novela negra y policíaca costarricense. ¿Ok? Comúnmente, esas son las características de la novela negra y policíaca costarricense. En primer lugar, la primera característica tiene que ver eh, con la violencia, el misterio y la criminalidad. Comúnmente hay un tema ahí que aparece un muerto, una persona muerta, un crimen, y la obra gira en torno a la resolución de ese crimen. ¿Ok? La novela negro policíaca en Costa Rica tiene mucho que ver con el ambiente nocturno
¿En qué sentido? En el sentido de que las acciones tendientes a resolver ese crimen se investigan durante la noche. Da ese clima de oscuridad, de misterio, abona ese clima de oscuridad, de misterio. Incluso la novela policíaca, ¿no? Que aquí hay una característica que yo a nivel general ubico de todas las novelas pues, policíacas, por lo menos las que yo he leído y de la teoría que habla, ¿no? Que tiene que ver con que es una literatura de suspenso, una literatura que está basada en mantener la atención del lector mediante la creación de ese clima de suspenso, de incertidumbre, de que no sabemos qué va a pasar en la página siguiente. Entonces, eso es lo que nos mantiene atrapados. Y buena parte de, de ese clima es la, la, la ubicación en un ambiente nocturno. Nocturno. En primer lugar, por lo que dije, de esa oscuridad, de ese misterio que irradia la noche, pero principalmente porque nos ubica en zonas de la ciudad, eso sea, principalmente en la ciudad, zonas de la ciudad, de los lugares donde se dan las obras, zonas de la ciudad que nos llevan o que nos conducen a través de la miseria, de la prostitución, de la marginalidad, de lo que no se ve, de lo oculto, de lo que no quieren que veamos, ¿ok? Por eso es que se transita por, por burdeles, se transita por cines, por bares, por zonas que su vitalidad o su preponderancia se da durante la noche, ¿ok? Entonces, el ambiente nocturno es muy importante. Como ligado a esto, ¿no? Está también el tema del entorno urbano. La mayoría de obras, ven ustedes, aquí es importante mencionar algo, ¿no? Eh, si ustedes lo han notado, lo urbano es como decir un eje transversal, o sea, está omnipresente en en muchas situaciones. O sea, vimos anteriormente que prácticamente existía una literatura urbana en la década 60, 70. Pero acá, ¿qué es lo que se ve? Se ve que lo urbano está presente. Ya lo vimos ahora en la ciencia, en la nueva ciencia ficción está lo urbano. En la novela negro policíaca está lo urbano. Entonces, está ahí como eh, de fondo siempre. No se olvida. En este caso, como decía ahora, la ciudad es el escenario principal de de la literatura policíaca o la novela negra, porque, pues bueno, el tema de la violencia, la criminalidad, ocurre con mayor fuerza o no quiere decir que en los sectores rurales no ocurra, pero la atención de los lectores, de los escritores se centra en la criminalidad y la violencia que se ejerce en el entorno urbano, ¿verdad? Y también nos da para transitar por ese mundo, por esos recovecos burocráticos de corrupción de las instituciones públicas, principalmente las instituciones que tienen que ver con el tema de la seguridad, de atacar o de resolver los crímenes como la policía, el OIJ. Por eso deambula, ¿no? O por eso está ahí, también se ubica el entorno urbano. Hay un desplazamiento también del personaje protagonista. Comúnmente, ¿cuál es el personaje protagonista de las novelas policíacas? Es un detective, es un policía eh, que anda de un lado a otro por ese laberinto urbano intentando resolver el misterio, donde topa con pared,
cuando intenta investigar algo que, que perjudica o que pone en evidencia a las autoridades, lo bloquean. Entonces ahí, por ejemplo, se gana la enemistad de la policía o mismos compañeros suyos de trabajo, eh, de otros detectives. Entonces, es un, es un deambular, es un ir y venir y chocar con pared, ir por pistas, por indicios, y en ese trajinar, en ese deambular, el texto transmite esa denuncia en las instancias gubernamentales corruptas y cómplices, incluso con los crímenes. Es lo que decíamos ahora, corrupción y criminalidad social. ¿Ok? Justamente. Eh, y lo podemos ver ahora con la ola de violencia que hay en el país, con el tema del narcotráfico. Vamos a ver cuando alguien escribe una novela sobre esto, que está pasando. A mí me da mucha curiosidad porque nos quieren hacer vender como que estas bandas operan eh, de una manera clandestina, de una manera pues, hasta cierto punto natural, pero en el fondo ya sabemos que hay corrupción en la policía, de que los mismos gobiernos van detrás de los que venden el narcomenudeo y no detrás de los peces gordos. Perfectamente tienen todos los recursos para hacerlo, para ir tras los jefes de las bandas narcos. No lo hacen, no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, una pregunta abierta para que todos y todas respondamos. Cuando veamos las noticias de sucesos, cuando veamos las declaraciones del fiscal, del fiscal general, cuando nos declare el director del OIJ o el ministro de Seguridad. Incluso salió una noticia, ¿no? En donde hubo reuniones de funcionarios de gobierno con los cárteles de la droga. Entonces, la novela policíaca toca el tema de la corrupción y la criminalidad social desde un énfasis especial, ¿ok? En el número 6 hay una personalidad violenta e inestable del personaje investigador. ¿Qué quiere decir eso? Que casi siempre ese personaje principal de las novelas policíacas es en cierta forma un personaje llamativo, curioso, un personaje que llama la atención porque ya sea que es un borracho, es un mujeriego, es una persona obsesiva con respecto al caso que está investigando, es una persona que lo dejó su esposa, eh, con sus hijos, porque él se dedicaba principalmente a resolver los misterios, trabajaba 20, 18 horas, en un caso se obsesionaba con los casos, entonces es un personaje que tiene esa cualidad, inestable, violento, ¿verdad? Que es, como dije ahí, el personaje investigador, y tiene una estructura narrativa mucho más lúdica e interactiva con el lector. ¿En qué sentido? En que no solo se va acompañando el periplo del investigador para resolver el crimen, en donde se le dejan pistas al lector para que él interprete y también pueda resolverlo, como finales abiertos en las obras. Finales abiertos en el sentido de que queda a criterio del lector determinar si el caso se resolvió o no, si hay posibilidades de que se resuelva o no el caso. Entonces, la novela negra o la novela policíaca también promueve esta participación activa, ese intercambio productivo entre lector y escritor. Bien, también está el tema de las identidades homoeróticas y la diversidad sexual, que es un desafío a esa subjetividad eh, del modelo masculino, ¿no? O el modelo de familia tradicional, donde el papá
cuando el hombre le gusta a la mujer, crían una familia, crían los hijos, y esa es la familia, eso es el modo de vida tradicional. Las identidades homoeróticas es totalmente distinto, y son prácticas que van a retar la sociedad patriarcal costarricense, ¿ok? Y pues hay una reivindicación de relaciones afectivas, de relaciones de convivencia distintas a las tradicionales, las que son vistas como anormales, como las formas de convivencias homoeróticas u homosexuales, ¿verdad? Ya no se ve de una forma de que ellos son anormales o ellos se salen de lo tradicional, sino que hay una reivindicación de parte de las personas escritoras que tocan estas temáticas de decir, bueno, estas son formas de convivencia, son vínculos afectivos válidos, ¿ok? No podemos discriminar a las personas por su orientación sexual. Esas personas tienen los mismos derechos humanos que todas las demás personas. Derecho a convivir, la sociedad de convivencia fue un punto importante en el país. Este, no discriminarlos a nivel laboral, y derecho a formar una familia, adoptar. eh, Todo esto se habla y se toca en las novelas, en los textos donde se relata sobre las identidades homoeróticas y además la diversidad sexual, ¿no? Que también la literatura costarricense más contemporánea, digamos, la literatura costarricense actual, ha abierto un espacio a escritores y escritoras que eh, quieren dar voz a sectores que han sido tremendamente discriminados a nivel social, ¿no? Darles ese espacio y que se ha ganado a partir de creaciones literarias pues muy valiosas. Otro aspecto importante que vemos en la actualidad es la gran cantidad de mujeres escritoras que centran su trabajo principalmente en el género de la ciencia ficción, de la llamada nueva ciencia ficción, así como con la literatura infantil y juvenil. Este, a eso hay que sumarle el hecho de que las mujeres están denunciando en sus textos literarios, en sus tramas, la desigualdad de género, la discriminación, el abuso sexual, las diferentes prácticas machistas y micromachistas que se dan en la sociedad actual. Entonces, vemos novelas que tratan sobre la violencia intrafamiliar, vemos personajes, mujeres que desafían el machismo y la discriminación, vemos tramas dentro de las obras en donde se evidencia las diferentes maneras en que se da la desigualdad de género. Entonces, de la mano con eso y de la mano del auge eh, del movimientos sociales que reivindican derechos para las mujeres, incluso ligados con el auge de la ideología feminista, también hay escritoras que están ejerciendo su labor literaria, creativa, donde tratan estos temas, donde tratan estos temas. Entonces, vemos ustedes cómo, ven ustedes cómo, eh, yo creo que sin duda hay una presencia mayor en la actualidad, me parece a mí, de escritoras mujeres, ¿verdad? Que incluso de escritores hombres. Eso pues, es parte de esta dinámica, ¿no? Eh, Eso no quiere decir, evidentemente, que la calidad o etcétera tenga que ver o vaya a depender de una cuestión de género, simplemente que conforme la mujer va incursionando en ámbitos en donde anteriormente no incursionaba, eh, estas voces se van consolidando. Bien, más allá de la casa paterna, entre lo local y lo global. Esta temática es muy importante porque según la escritora Flora Ovares y Margarita Rojas,
Ellas han teorizado que tanto en las primeras generaciones e incluso en las de los años 70 y 60, predominaba, por ejemplo, en las representaciones literarias, eh, una concentración de que la mayoría de las obras se desarrollaban en un espacio común, la casa, el país, y había una figura de autoridad, que era el padre, digamos. Entonces, esta visión de la casa paterna, de ubicarnos en un espacio común, como puede ser la casa, como puede ser el barrio, un espacio común, familiar, conocido, que nos da esa zona de confort, donde la figura de autoridad del padre, en este caso, en el caso de la familia, da toda una, todos unos lineamientos, todo un control, todo un orden, ¿verdad? Al quien se le debe respeto, sumisión. Todo eso va a ir cambiando, principalmente durante el siglo XXI y esta última literatura, ¿no? Hay una reinterpretación crítica de esa metáfora de la casa paterna, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay ahí? Número uno, hay desplazamientos locales y transnacionales. ¿En qué sentido? Vemos literatura costarricense que toca los fenómenos migratorios. ¿En qué sentido? Que Costa Rica ya todo el tema este que ya conocemos, ¿no? De, de las migraciones hacia Estados Unidos. Entonces, vemos personajes insertos en realidades distintas, personajes que, por ejemplo, acá no tenían empleo o tienen un empleo estable en el Estado, son profesores, son enfermeros, enfermeras, y se van a Estados Unidos de ilegales a trabajar en lo que salga ahí, en lo que salga. Mejores pagados, tal vez sí, pues, porque por algo se van, pero en un país que todo es más caro, en donde quizás, tal vez ya no se ve tanto, pero al principio, pues bueno, había poco, habían pocos, no había tantos costarricenses, entonces había más desarraigo. Entonces, eh, esa realidad de los ticos, de la migración costarricense, ¿no? Eh, tanto hacia, principalmente, países como Estados Unidos o hacia diferentes lugares de Europa por motivos de estudio, por motivos de trabajo, ya una cuestión diferente. Este, así como también las nuevas migraciones, ¿verdad? Que recibe el país también. Entonces, como decía ahora, pasamos de una literatura costarricense prácticamente restringida a temáticas que se desarrollan en el país, a un desplazamiento ya no local, o sea, se pasa de lo local a lo transnacional, personajes y situaciones fuera del país. ¿Ok? Eso es muy importante. Este, en segundo lugar, importante, el tema eh, de los desplazamientos históricos temporales, que son producciones que se inscriben en esta segunda década del siglo XXI, ¿ok? Que tiene que ver con referentes a acontecimientos históricos del pasado. Un poco, eh, no hablar únicamente de temas actuales, sino también
devolvernos hacia el pasado, y es un poco lo que se hablaba en la novela histórica, ¿no? Volver a hechos históricos, volver a situaciones del pasado, ¿ok? No solo una literatura del presente, sino también del pasado, como hablábamos ahora de la novela histórica. Subjetividades y temáticas prohibidas en la sociedad costarricense. ¿A qué nos referimos acá, concretamente? Temas como el aborto en menores de edad o en la juventud costarricense. Temas como el incesto en diferentes comunidades, en comunidades rurales. Eh, Mismos temas de la sexualidad diferente a la sexualidad heteronormativa. Entonces, temas como la misma drogadicción, temas tabú, temas prohibidos, que no se hablan en la casa, que no se hablan en el colegio, surgen como parte de la literatura costarricense. Cuestión que no se daba anteriormente. Y la última, o en este caso, otra de las, sí, la última tendencia tiene que ver con experimentación y nuevos lenguajes literarios. Una literatura más experimental, en donde, ¿a qué nos referimos con esto? Pues aquí vemos textos que no es tan fácil que no son tan fáciles de clasificar. No sabemos si son eh, novelas, a como conocemos una novela, en donde se cuenta una historia, una trama con muchos personajes, escrita en prosa. No, hay novelas donde vienen incluidos chats de WhatsApp, por ejemplo. Hay novelas donde vienen incluidos poemas. Hay novelas eh, muy fragmentadas, por ejemplo. Hay poesía escrita en prosa, principalmente. Hay poesía muy breve, muy minimalista, donde lo más importante es la economía de los medios. Entonces, las personas que escriben nos presentan textos muy diferentes a lo que tradicionalmente hemos dicho nosotros que son los diferentes géneros literarios. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de exploración. Hay una serie de lenguajes, de formas de escritura que van surgiendo y que se incorporan principalmente, como les dije en la novela. Eh, Hay novelas, o bueno, en la antología no se habla tanto, pero creo que se puede relacionar acá en esta parte, en la experimentación y nuevos lenguajes literarios. Hay novelas, hay textos que caen dentro de la categoría de la autoficción o la autobiografía. ¿En qué sentido? En que eh, son clasificados como alguien que está contando su vida, hechos que le sucedieron. Entonces uno dice, no, no es una novela, porque no es ficción, pero son clasificados como ficción. Entonces, como dije, ven ustedes ese ejemplo. Es novela, no es novela, queda en cierta forma a criterio del mismo lector, hacer su interpretación. Entonces, esta, esto nos lleva a esa necesidad de la persona escritora a búsqueda de nuevos lenguajes para expresar su sentir, para crear sus ficciones. Y bueno, creo que con esto concluimos acá la presentación con respecto al capítulo número 5. Reiterarles de nuevo que creo yo que en el material que viene
en esta presentación, y que lamentablemente no puedo hacérselos llegar porque no lo permite la universidad, cada presentación, yo prácticamente hago un resumen de los diferentes apartados de cada capítulo del módulo. Entonces, sí trato de ser lo más claro posible, que ustedes entiendan justamente las divisiones de cada capítulo, las temáticas de cada capítulo, que ubiquen cada una de ellas para que tengan una mayor claridad a la hora de responder. Entonces, insisto en lo que dije al principio, tener claridad de las diferentes divisiones, de los diferentes apartados que trae cada uno de los capítulos, les va a ayudar muchísimo para responder el proyecto. Pero de la mano con lo que yo les expuse hoy, que yo creo, como les dije, que existe, sí, yo tuve la preocupación o realicé un esfuerzo para que quedara clara esa división. Ustedes tienen que combinar esto con una lectura, ¿no? Del material, porque sí se nota casi siempre o en muchos casos que pues las personas estudiantes no leen el material completo, sino que van a lo que puntualmente les preguntan. Entonces, a veces no es tan fácil. Si usted no lee el material, si usted no lee, por ejemplo, todo el capítulo 5 completo, ojalá antes del proyecto. Si usted no lo lee y llegan los días del proyecto a buscar nada más, es más difícil ubicar. Y ahí se frustran, ahí escriben cualquier cosa y, y se dan los problemas en las calificaciones. Entonces, por favor, solicitarles que de la mano con esta exposición de 2 horas que yo les ofrezco acá, que como les dije, no siempre se abarca o no siempre se da con la profundidad que uno quisiera, de la mano con esto, haga una lectura a conciencia de los 2 capítulos. Vuelvo y repito, yo sé que muchos de ustedes llevan otros cursos, están a final de cuatrimestre, es complicado, pero bueno, como siempre les digo, bienvenidos y bienvenidas a la universidad. Eh, Créanme que ese nivel de exigencia que da la UNED como universidad pública más bien es un beneficio para ustedes. Ustedes están recibiendo la mejor educación que se recibe en este país y así como profesionales, así van a salir ustedes y así van a dar un gran rendimiento porque la, un profesional de la UNED es un profesional formado humanísticamente, no solo en la especialidad que escogieron, sino son seres pensantes, críticos, y eso no se lo da ninguna otra universidad, fuera de la UCR, de la UNA, de la UTN, y en este caso del TEC, y en este caso de la UNED. Entonces, de mi parte, estimadas personas estudiantes, ha sido pues un gusto. Yo no sé quiénes han estado en todas las tutorías. Es el primer cuatrimestre que doy tutoría, pero creo que ha sido una buena experiencia. Igual, tengo años ya de dar clases en universidades, en colegios. Entonces, para mí ha sido una buena experiencia. Eh, Espero que les haya quedado clara la materia. Espero haber podido contribuir con algo en este proceso educativo que ustedes llevan y recordarles, ¿no? Que en el momento en que se libere el proyecto, yo voy a estar ahí, ¿verdad? Lunes o, bueno, lunes no, miércoles, viernes o jueves. Yo suelo conectarme no solo los días en los que uno en el entorno dice, sino también en otras horas para responder cualquier duda. Entonces, desearles un excelente fin de semana, desearles éxitos en su proyecto y si no los vuelvo a ver, muchos éxitos en su vida universitaria. Estoy ahí para lo que ustedes necesiten. Así que muchísimas gracias y como dije ahora, tengan un excelente fin de semana. Gracias, profesor. Muy Gracias, buenas profe. ideas, realmente. Ok, Muchas gracias por todas las explicaciones Gracias. de todo este capítulo. Hasta luego, gracias a gracias. ustedes. Hasta luego.